Durante la semana anterior, durante los últimos días, se ha instalado a nivel nacional una discusión que colocó CIPER sobre la mesa y cuyo protagonista es uno de los parlamentarios de la región de los lagos. Nos referimos al senador Fidel Espinosa y su familia, porque allí hay unos terrenos heredados de su padre que fueron administrados, claro está, por la mamá, que ya falleció, 109 hectáreas. Pero ¿dónde está la discusión? Se vendió una cantidad de esos terrenos. Una cifra muy importante fue recibida por la familia y eso se vendió a una empresa inmobiliaria de la familia Marta Vid. Y allí comienzan las discusiones si hubo conflicto de interés o no con el parlamentario que siempre ha estado ligado al trabajo justamente de las viviendas sociales. Por eso lo hemos invitado. Fidel Espinosa, gracias por estar con nosotros para tratar de entender esta situación. Sabemos que ha dado algunas entrevistas a nivel nacional, pero efectivamente aquí se cruzan temas que más de alguien en el mundo político también lo ha planteado en su momento, no solo este mes, sino que años atrás. Sí, primero agradecerte la posibilidad de estar acá en el canal, gustoso, por cierto, de frente y dar la cara siempre. La gente de Puerto Montt y de la región me conoce. Se ha instalado una polémica que yo considero que es absolutamente injusta e infundada. Injusta porque, usted lo ha dicho recién muy bien, el año 2017 el abogado de la UDI entonces, Marco Velázquez, públicamente puso, ¿no es cierto?, mi nombre en la palestra, señalando de que el patrimonio que yo tenía y mi familia teníamos era un patrimonio que tenía que ser investigado por la justicia. Y como yo siempre he dicho, uno puede ser autoridad, pero tú sobre eso no tienes nada que decir ni hacer, tienes que actuar ante la justicia como un ciudadano más. Eso fue lo que hice el 2017. Se abrió una investigación por parte de la Fiscalía de Puerto Montt sobre mi patrimonio familiar, sobre mis bienes, sobre lo que he hecho yo en mi vida pública y privada. Yo antes de ser parlamentario fui profesor. Y esa investigación, a la cual yo colaboré siempre, la señora fiscal Miriam Pérez podrá dar fe, que fui yo mismo como parlamentario que le dije: señora fiscal, ahí están mis cuentas, revísenme todo lo que tengan que revisarme. Yo nunca en mi vida he tenido una falta de la probidad. Y esa investigación duró 6 años y terminó hace 8 semanas, en donde también se investigó esta misma polémica. El patrimonio que tiene la familia Espinosa es ese campo. Ese campo efectivamente lo heredamos de mi padre. Por eso, vayamos por parte para que todos entendamos. Estamos hablando de un campo de 109 hectáreas. De la época. Hoy día son 60 hectáreas. Porque se vendió una parte, pero originalmente el campo era 109 hectáreas, ubicado en el sector de Chinquihue, y donde se habla, y eso es lo que dice CIPRE, que su padre, que fue parlamentario, participó en una toma de terreno en la década de los 70, y donde un grupo de familias iba a construir viviendas allí. Y finalmente los propietarios originales de ese terreno, que eran de Aysén, una ganadera de allá, le vende a su padre este terreno en un precio bastante bajo. ¿Es así? Sí, eso es efectivo totalmente, eso es parte de la historia. Además, aquí no hay que olvidar una cosa que es muy importante y que el reportaje omite desde mi punto de vista tendenciosamente, porque todos conocen la historia en Puerto Montt, cómo se generó, ¿no es cierto?, esa compra, que fue, ¿no es cierto?, efectuada en el marco de la legalidad. Pero cuando fallece mi papá, cuando es asesinado mi papá, la ganadera Aysén quiso recuperar el campo, porque estaba obviamente comprado a través del mecanismo hipotecario. ¿Estaba escriturado en esa época? Por supuesto, estaba escriturado. Y se genera un juicio en plena dictadura. Por eso es lo que yo quiero, eso es lo que a mí en lo personal me da toda la tranquilidad del mundo. Se genera un juicio en plena dictadura militar, donde usted comprenderá, todos los jueces eran de la dictadura militar, no eran jueces de izquierda, que alguien pueda decir fue favorecida a la familia. Y después de 9 años, donde mira, esta es una historia que tiene sus características también importantes, que la ciudadanía que las conozca. Mi madre, que quedó con 4 hijos, sola y viuda, luchó 9 años trabajando el campo, haciendo su queso, vendiendo sus productos, como lo he dicho, yo lo he contado siempre. Ella para cuidar su único patrimonio que nos dejó nuestro papá. Y en el año 1982, un tribunal de Santiago de Chile, ni siquiera un tribunal de acá, un tribunal de Santiago de Chile determinó, ¿no es cierto?, de manera categórica y unánime que el campo le pertenecía a María Marta Sandoval y sus hijos. Ese campo obviamente nos vale hoy día lo mismo que valía hace 50 años. Entonces poner en cuestionamiento un campo que fue adquirido en buena lid, un campo que hoy día tiene otras características urbanas que también son un dolor de cabeza para nosotros, porque el crecimiento urbanístico que ha tenido Puerto Montt lo ha dejado situado con un nivel de contribuciones que se hace prácticamente impagable. Entonces, claro, pero ya, el campo lo hereda la familia, la mamá, cuyo origen sí es una toma. El campo no es una toma. La toma se genera, ¿no es cierto?, en un sector aledaño
que es donde hoy día está emplazada la población villamarina. Ese fue el sector de Atocha, que incluso mi mamá con posterioridad, ¿no es cierto?, de una u otra manera se dilucida la temática y esas familias tienen todos hoy día sus títulos de dominio. Entonces, por eso bueno, lo otro que dice el reportaje de CIPER es que el año 2009 se cambia el uso de suelo, de agrícola a urbano, y ahí evidentemente que el valor de estas más de 100 hectáreas se dispara. Claro, porque obviamente Puerto Montt siguió creciendo, el campo estaba en el corazón. Y en esa época Rabindranath Quintero era el alcalde y la presidenta Michelle Bachelet estaba en el gobierno. Usted comprenderá que, bueno, no tiene nada que ver la presidenta con una decisión de un cambio de uso de suelo. Por eso te digo es el contexto histórico. Pero por eso yo digo que es especular de una manera muy maliciosa por parte del reportaje aquello. Primero, porque Rabindranath Quintero nunca ha sido cercano a mi familia. Segundo, porque obviamente el crecimiento de Puerto Montt... Aún siendo del mismo partido. Claro, el crecimiento de Puerto Montt es un crecimiento natural que tiene en toda la ciudad y ese, para quienes no conocen, ese campo está emplazado, ¿no es cierto?, al lado del Estadio Regional de Chinquihue. Entonces, por lo tanto, tú no podías hacer crecer todo Puerto Montt, que incluso incluyó la isla Tenglo completa, quedó dentro del radio urbano la isla Tenglo, que ha sido un problema para los habitantes de la isla Tenglo ser hoy día, por otros intereses que también algún día ojalá CIPER investigara por qué la isla Tenglo quedó dentro del radio urbano. Sería bastante, yo diría, importante, porque ahí sí que hubo intereses inmobiliarios bastante grandes. Así que por lo tanto yo tengo, mira, la tranquilidad de decir, todo lo que nosotros tenemos como familia, como patrimonio, que heredamos, es algo que es absolutamente legal. Tenemos la plena tranquilidad, ¿no es cierto?, de que también hemos sido un aporte a la comuna. De hecho, estamos construyendo en el mismo Chinquihue que tú estás diciendo hoy día, estamos construyendo con mis hermanos un complejo que va a tener un 50% de gratuidad para la ciudadanía, deportivo, de emprendimiento de mujeres. Y yo le pregunto, ¿qué otro político hace eso? Bueno, yo lo hago porque tengo un sentido social. En Yanquihue mismo, donde yo vivo, mi casa está a disposición de la ciudadanía, mi oficina parlamentaria, no le cobro un solo peso al Estado, la puse como un bien patrimonial que estoy pagando en el Banco Santander por 20 años de aquí en adelante, cuando todos los otros parlamentarios pagan un arriendo millonario. Y esas cosas yo las hago en función de que... Bueno, siguiendo justamente la historia que cuenta CIPER y que queremos ir dilucidando punto por punto, el 2017 ustedes como familia venden el campo. Una parte. Claro, cuando mi madre estaba viva. Una parte del campo en 4.200 millones de pesos. Cuando mi madre estaba viva. Y se lo venden a la empresa de José Miguel Martavid. Y aquí vienen los cuestionamientos porque el hermano Melcom, son todos conocidos acá en la zona como hombres ligados a la construcción y en el caso de Melcom Martavid a las viviendas sociales, y donde usted ha trabajado también muchos años como parlamentario y antes en Ejes y apoyando justamente agrupaciones de viviendas sociales. Y ahí es donde viene el cuestionamiento. No hay un cruce de información, no hay aquí intereses creados entre que la familia le venda a la familia Martavid parte del campo y usted trabaje en viviendas sociales. Yo trabajo en el ámbito de la vivienda social del año 2002, desde que soy parlamentario. Y son testigos las más de 15.000 familias que tienen su casa propia, en donde no solo he trabajado con Melcom Martavid, porque tú tienes que trabajar cuando estás en el ámbito de la vivienda con todas las entidades patrocinantes y constructoras, que son las que al final presentan el proyecto. He trabajado con Melcom Martavid, con Bedecarrat, con Adriana Vilches, con los hermanos Vargas que tienen la empresa Baquedano. O sea, todas las empresas, no hay ni un solo proyecto en esta región que haya quedado a medio terminar porque una empresa haya sido una mala empresa y haya generado problemas. O sea, cuando mi familia vendió en aquel año no había absolutamente ninguna incompatibilidad. Primero porque Melcom, el hermano que compra, no trabaja con vivienda social y en nuestro terreno no se construyó una sola vivienda social, se construyeron viviendas privadas. Segundo, la incompatibilidad, y ahí está el punto central de toda esta discusión. Es decir, ¿sabe qué? Si yo, por ejemplo, hubiese cometido un acto impropio, hubiera sido, por ejemplo, salirme de la sociedad, para que mi hermano y mi madre en aquel entonces le hubieran podido vender al Estado, que pagaba mucho mejor los terrenos. Pero eso, desde mi punto de vista, era una falta grave de la prueba que jamás lo hubiera aceptado. ¿Por qué? Porque la inhabilidad que tenemos los parlamentarios es poder realizar un negocio directo con el Estado. Ahí existe una inhabilidad y nosotros bajo ningún punto de vista ni siquiera eso hubiera ocurrido, no hubiera pasado por la mente. Entonces, por lo tanto, yo tengo la tranquilidad absoluta y no tengo tampoco por qué negar que Melcom Martavid es un empresario exitosísimo de alto nivel que tiene un alto sentido social también. Él se dedica a construir viviendas sociales. Él construye viviendas sociales como lo hacen otras decenas de buenas constructoras que hay en la región. El mejor ejemplo de esto es que la Cámara Chilena de la Construcción ha destacado mi trabajo. Ha destacado mi trabajo apoyando a los comités de vivienda siempre, sin distinguir. Porque yo jamás cuando hay una reunión, cuando hay una asamblea he dicho, oiga, ustedes trabajen con esta entidad patrocinante o trabajen con esta constructora. Jamás. Esa es una decisión soberana de la asamblea. Por lo tanto, tengo la tranquilidad absoluta de que no se ha cometido. No hay ni un solo hecho, lo dice el propio ex
presidente del Tribunal para la Transparencia. Él dice, en la denuncia que hace CIPER sobre el reportaje, ¿qué acto ilegal hay? Ninguno. Si hubiera un solo acto ilegal, la Fiscalía, incluso de oficio, pudiese decir, ¿sabe qué? Abramos otra investigación sobre el senador Fidel Espinosa. Cuando hay años electorales ocurren este tipo de cuestiones, pero yo tengo la tranquilidad que siempre he actuado de frente, y repito, el ejemplo que te da... O sea, ¿usted cree que hay alguien detrás de este reportaje, aparte del medio? Por supuesto, o sea, yo tengo la plena claridad de que mis denuncias en el caso Convenio han calado muy hondo en cercanos a la moneda, y desde allí yo creo que hubo una influencia muy importante, y lo digo con mucha responsabilidad, para este reportaje que no tiene ni un solo elemento que pueda verificar este parlamentario incurrió en un acto ilegal, no hay ni uno. O sea, ¿usted cree que se operó desde la moneda para que este reportaje? Yo creo que hay gente que operó, ¿no es cierto?, para que se investigara de la manera brutal como se investigó, ¿no es cierto?, la procedencia, además que la justicia, como te digo recién, hace 8 semanas, recién aquí en Puerto Montt, en un tribunal de Puerto Montt, donde el abogado Marco Velázquez ni siquiera compareció, tuvo 6 años a la Fiscalía investigándome, gastando plata del Estado, investigándome, ¿Abrieron sus cuentas corrientes? Todas mis cuentas corrientes. Me revisaron, ¿no es cierto?, el patrimonio familiar, el campo. Y hace 8 semanas, fue un tribunal de justicia aquí en Puerto Montt que dictaminó que todo estaba en regla, que no había nada, pero ni un elemento siquiera de duda. Mira, y otra cosa, Juan Osvaldo, qué bueno que me tocaste el tema. Yo tengo 350 aproximadamente rendiciones de cuentas desde que soy parlamentario. Nunca me han cuestionado siquiera una boleta. Esa es mi mayor garantía. Y repito, lo que decía recién puede pasar como... ¿Y por qué no estaba declarado correctamente el patrimonio personal a propósito de que el campo hoy día tiene una tasación? El resto, lo que no se vendió de 30.000 millones por parte del fisco. Porque nosotros creemos que... Y usted dice que tiene un patrimonio de 945 millones. Por una razón muy sencilla. Porque nosotros hoy día estamos justamente con una situación con el Servicio de Impuestos Internos que creemos que es inconcebible que un terreno que tenía un avalúo de 1.000 millones de pesos lo subas de un año a otro a 30.000 millones de pesos. Nosotros que hay una inconsistencia claramente y tenemos que reclamarla, porque obviamente eso significa una cantidad de tributos, ¿no es cierto?, que son inalcanzables para nadie, excepto por un empresario millonario. Y nosotros ese campo obviamente lo heredamos. ¿Tienen deudas de contribuciones? Hoy día claramente, porque hoy día estamos están estancadas en un proceso de estudio de la situación que está ocurriendo, porque efectivamente no hay ni un campo en Chile que haya crecido de la manera abrupta que sube en su tasación. Y esa tasación es inconcebible que haya subido en esa magnitud cuando los campos vecinos no tienen ese crecimiento. Entonces nosotros ustedes dicen, ese campo no cuesta 30.000 millones de pesos. En absoluto, o sea, no podría costar eso. O sea, no puede tener un crecimiento, una tasación de esas características. Yo creo que a nadie le... O sea, si usted, por ejemplo, tiene una casa, un departamento y le suben un 1000% su tasación, también le están provocando un dolor de cabeza gigante. Cuando sean terrenos de alta concentración urbana, ahí se podrían construir viviendas sociales, departamentos. O sea, nosotros tenemos la libertad como familia de poder el día de mañana venderla a quien queramos, siempre que se haga en el marco de la legalidad. ¿Cuál es la legalidad? En un conservador de bienes raíces, como lo hicimos en el 2017, que fue acá en Puerto Montt. O sea, es de público conocimiento. Un conservador de bienes raíces, además, son actas que no son privadas, son públicas. Por lo tanto, nunca hemos tenido una incompatibilidad y mi accionar siempre ha sido de frente y, repito, siempre aportando a la comunidad. Porque muchos hablan, se han llenado la boca hablando de nosotros como familia estos días, pero yo les pregunto, ¿qué aportan ellos alguna vez para la comunidad? Yo tengo 3 cosas que mostrar. Mi oficina parlamentaria, 0 pesos al Estado, es una casa que yo adquirí con un crédito a largos años. Mi casa en Yanquihue, abierta a la comunidad. Hoy día nosotros como familia, construyendo un complejo deportivo en Yanquihue, que lo puedo decir a ver, que está en plena etapa de ejecución. Entonces, la verdad que yo encuentro que de repente la envidia corroe el alma de las personas y creo yo que, aparte de ser injusto, lo digo que es injusto más que por mí, a mí me pueden pegar porque estoy combatiendo la corrupción, pero cuando meten a tu familia es absolutamente injusto. Yo creo que eso... ¿Y va a corregir el patrimonio declarado? Claro, cuando tengamos una resolución en su momento, lo tendremos que corregir como corresponde, pero tú no puedes corregir y establecer un patrimonio que no es tal. ¿No crea que es de miles de millones de pesos? Es imposible que tenga esa cantidad. No, es imposible que en Chile haya... Una parte del terreno se vendió en 4.200 millones. Tal vez no llegue a 30.000, pero igual son miles de millones. Sí, efectivamente fue ese monto cuando mi madre estaba viva y yo lo invertí, repito, en las cosas que estoy contando. Lo he invertido también para temas sociales. Por lo tanto, yo lo que creo de verdad, ¿no es cierto?, es que hay una sobretasación, que espero sea un error y no que haya habido algo extraño. No creo, porque el Servicio de Impuestos Internos es una institución seria. Puede haber un error en esa tasación. En otro ámbito, bien sabemos, ha estado hablando usted también en el Parlamento a propósito de lo que ocurrió con un trabajador municipal.
respecto a un fallecimiento muy dramático y más bien una persona que quedó incluso amputada, porque han habido varios hechos en los trabajadores municipales de la basura. Algunos han fallecido y otros han quedado amputados. Y allí hay una situación bien compleja en Quellón, por ejemplo, que ha permitido también sacar a la luz un tema que puede ser también explorable hacia otros municipios, ¿verdad? A ver, eso de las cosas que yo me enorgullezco de estar en la actividad política, más allá, ¿no es cierto?, de que de repente cada cierto tiempo surjan este tipo de situaciones como la que hemos conversado hoy día, es justamente defender los derechos de los trabajadores. En esta región, cuando nadie podía tocar con un pétalo de una flor, tocaba la salmonera, yo fui el que puse en el tapete público que se estaban muriendo los buzos y que había que proteger, ¿no es cierto?, los buzos, y eso fue generando también una conducta de mayor responsabilidad. Hoy día no tenemos la alta nivel de accidentabilidad en la empresa salmonera como existía el 2007, 2008, en esa década en donde efectivamente moría un buzo al mes. Siempre he tenido, y el ejemplo más emblemático de lo que ocurrió fue el accidente que ocurrió donde me tuve que pelear con el grupo Luxic, justamente por defender la muerte de los 3 trabajadores jóvenes que fallecieron electrocutados construyendo la Shell entre Puerto Vara y Puerto Montt. ¿Por qué digo esto? Porque en Chiloé ocurrieron 2 accidentes, tienes toda la razón tú, y fueron en una semana en donde 3 trabajadores de la basura, 1 en Castro y 2 en Quellón, sufrieron un accidente con una semana de distancia. El primero falleció, un adulto mayor, que fue embestido del camión de la basura porque iba colgando atrás y murió en el acto atropellado. También defendimos el caso de esa familia junto al abogado de Puerto Vara, Francisco Paredes, que se ha especializado en los temas de accidentes laborales y lo ha hecho muy bien en la región. Y una semana después ocurre otro accidente en Quellón, en donde 2 trabajadores, uno de 50 años y otro de 52 años, fueron embestidos por un bus. Y si bien no murieron, a uno se le amputaron sus 2 extremidades y al otro una completa, o sea, dañados de por vida. Presentamos los antecedentes a la justicia, representamos a la familia y tuvimos esta semana un fallo que yo creo que es histórico y tremendamente importante para Chile y para los 40.000 trabajadores de la basura. ¿Qué dice este fallo? Indemnización de 300 millones de pesos en cada caso, pero además algo muy importante, el fallo dice que independiente que ese conductor que provocó el accidente iba con alcohol, la empresa no tuvo ningún tipo de resguardo respecto a la vida de los trabajadores, porque iban colgando. Entonces, esta es una señal muy clara. Si la empresa no paga, ¿tiene que quién pagar? Solidariamente la Municipalidad de Quellón. Esto es un golpe muy fuerte para un municipio. Claro, porque efectivamente ellos son los que contratan a estas empresas. El día de ayer... Y además hay una cultura, todos hemos visto desde niños, al menos en mi caso, a trabajadores de la basura que van atrás, efectivamente, el día de ayer, parados yo creo que esto es un presente. Camión, yo creo que esto es un presente para Chile. Esto es un presente para todo el país. O sea, yo por eso ayer desde el Senado oficié a los 340 y tantos alcaldes que tiene el país con el propósito de que tengan pleno conocimiento de que ya hay un fallo judicial que marca un precedente para el futuro. En cualquier accidente laboral va a haber responsabilidad subsidiaria siempre de la municipalidad, que es el mandante en definitiva en la obra. Por lo tanto, si bien esto no recupera una vida normal de esos trabajadores, creemos que es una señal muy clara de la jueza de Castro de que esto es inconcebible que anden colgados en los camiones todavía. En otros países lo que se hace en las licitaciones es establecer tipos de camión en donde las personas van protegidas. Y eso es lo que tenemos que avanzar en las próximas licitaciones en nuestro país. Vamos a presentar un proyecto de ley en ese sentido, ojalá muy prontamente. Y lo último, ya en lo político partidista, se acercan las elecciones municipales. ¿Qué pasa en su partido en Puerto Montt? Entendiendo que usted es el senador de la zona, a propósito de los candidatos Rabindranath Quinteros y también Iván Leonard, que son los dos inscritos oficialmente dentro de lo que es la contienda por llegar al sillón de la casa edilicia más relevante de la zona, que es la Municipalidad de Puerto Montt. 2 buenos candidatos, el partido debiese estar alegre que tiene 2 buenos candidatos en Puerto Montt, ¿no es cierto? Puerto Montt es sin lugar a dudas la ciudad con mayor cantidad de habitantes, ¿no es cierto?, en toda la región, por lo tanto tiene una importancia importante. Y que ha tenido además durante décadas alcalde socialista. Alcalde socialista. Por lo tanto, bueno, uno de los dos va a ser el abanderado de la colectividad. Este sábado tenemos entendido hay un proceso interno para elegir, ¿no es cierto?, a quien el militante quiere, y si bien no es vinculante, porque esto no ha sido una decisión vinculante por parte de la directiva nacional, es un ejercicio democrático como se hizo en el pasado. Yo recuerdo claramente, porque yo ayudé en esa campaña a Rabindranath Quintero cuando compitió en un proceso interno con Raúl Blanco. Y con la experiencia que usted tiene, la militancia, que ha tenido muchos cargos, ¿qué relevancia tiene hacer una primaria si no es vinculante? Es decir, para que todos entendamos, no se va a respetar necesariamente por parte del partido lo que allí se decida. ¿Para qué se hace? Como tampoco es vinculante estrictamente una encuesta. O sea, también se están realizando encuestas, el partido ha estado preocupado de realizarla. Yo creo que es un ejercicio democrático que es importante. En el pasado, repito,
en las mismas condiciones, Rabindranath Quinteros venció a Raúl Blanco, que era el alcalde en ejercicio, recuerdan, en la década, a fines de la década de los 90, ya en aquellos años, y ganó esa elección y posteriormente ganó en la ciudadanía. Entonces yo creo que es un buen ejercicio. Yo tengo mis simpatías por la candidatura de Leonard, sobre todo por la proyección que tiene una candidatura de Leonard. Pero ¿cómo se va a entender, para la gente, perdón, si se gana el candidato A, esa elección, y el partido decide que sea el B el que va a la papeleta? Bueno, yo espero que, esta no es una decisión mía, porque hoy día estoy fuera de la yo lo pregunto como parlamentario, básicamente, de la dirigencia nacional. Yo desearía, ¿no es cierto?, que se respetara, o sea, que cualquiera sea el resultado del sábado se respetara, eso sería lo lógico, pero lo importante, ¿no es cierto?, es que no estamos con un déficit de candidatura, por lo contrario tenemos el problema, no solo en Puerto Montt, sino que también en otras comunas, de tener más de un candidato, y eso siempre para un partido va a ser bueno. La renuncia de Vallespín, o más bien el hecho de anunciar que no va a una reelección. La respeto, pero no la comparto. No la comparto porque creo que fue un proyecto que todos construimos para varios años, para 2 o 3 periodos. Y cuando se construye, las decisiones tienen que ser colectivas. Uno puede tener mucho, y uno respeta mucho una decisión cuando uno dice no, por la familia. Pero cuando Vallespín en su momento fue a pedir el respaldo, fue una decisión que tomamos entre todos de apoyarlo. Entonces yo creo que merecimos un poquito más de consideración en su decisión final. Por eso, repito, la respeto. ¿No lo hablaron? Pero no, porque yo creo que, si bien él está haciendo un ejercicio que yo valoro en el sentido de decir y dar tiempo para que el progresismo, el oficialismo tenga una carta para la gobernación regional, nos deja un poquito desprotegidos para enfrentar un proceso que es de enorme relevancia para las regiones, que es tener un gobernador regional. Ojalá que sea mediante una primaria legal el que se elija ese candidato o candidata, y que sea, ¿no es cierto?, con todos los partidos del actual oficialismo. Y ahí parece que no sobran candidatos para la elección de gobernador. Ahí, claro, porque es una contienda que tiene otras características. No es lo mismo competir en una comuna que competir con 30, por todo lo que significa. Pero yo espero que tengamos el tiempo suficiente para armar una buena primaria y muy participativa. Ya pues, senador, gracias por estar con nosotros en esta conversación respecto a la política contingente, pero también para aclarar y, por cierto, escuchar los planteamientos de Fidel Espinosa respecto a este reportaje de CIPER y de su patrimonio. Con estos datos nos retiramos. Gracias, por supuesto, por estar con nosotros, con la sintonía de la televisión regional, canal Vértice TV, el único HD 49.1, eso es, abierto HD. Ya le estaremos contando en esta época de apagón analógico algunas novedades respecto al crecimiento también de nuestra estación aquí en el resto del sur del país. Ahora sí, gracias a Fidel Espinosa, gracias a ustedes, y nos reencontramos en cualquier instante.